Vamos a leer varios pasajes de las Sagradas Escrituras, comenzando con el último libro, el libro del Apocalipsis, capítulo 5 y el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora vamos a pasar a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 8 y versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pasemos a la carta a los Hebreos, capítulo 2 y el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos a leer en la carta a los Colosenses, epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y finalmente vamos a ir al Antiguo Testamento, al al segundo libro de Samuel, segundo Samuel. Vamos a leer el capítulo 16 y el versículo 5. Esta es una historia concerniente a un rey, al rey David. 16:5, y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey y todo el pueblo, y a todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en el lugar del cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Ahora pasemos al capítulo 19, versículo 18. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, y para hacer lo que a él le pareciere. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo el rey: no me culpe mi señor de mi iniquidad,
ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo soy tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Versículo 23, y dijo el rey a Simei, no morirás, y el rey se lo juró. Hasta allí está bien, y esperamos que el Señor pueda prosperar la exposición de su palabra en esta noche. Como expresó nuestro hermano cuando anunció el himno, estamos tan contentos de ver a varios en esta noche en la reunión para escuchar el Evangelio. Estoy convencido, como se ha expresado en estas conferencias, este escenario es un escenario conocido por muchos de los que están en esta noche en el auditorio. Han venido a este lugar, algunos han sido exalumnos de esta institución. ¿Cuántos han venido año tras año a las conferencias y han escuchado la palabra de Dios? Y en estas conferencias, de una manera muy particular, hemos estado ocupados con el capítulo 4 y capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Hemos estado apreciando la hermosura, la belleza, los encantos de la persona que amamos sin haberle visto, la persona del Señor Jesucristo. En el capítulo 4, como aprendemos, Él es el creador de todas las cosas. Es una obra majestuosa y maravillosa su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero en el capítulo 5 lo vemos haciendo otra obra. Si la obra de la creación es maravillosa, más asombrosa es la obra de su redención. Y leímos un pasaje donde Juan, en ese escenario celestial, en esa reunión singular, él estaba llorando porque no había uno digno que abriera el libro que estaba en la mano de Dios. Pero apareció uno. El anciano le dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y quisiera destacar esta declaración, ha vencido, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es aquí visto como el león de la tribu de Judá, pero también Él es visto como un cordero. Y vemos en este pasaje que esas dos verdades, Él como el león y como el cordero, como el soberano y como el salvador, como el gobernante y como el que tiene gracia abundante. En Él se conjugan estas dos verdades preciosas. Él es el león que ha vencido. Pero ¿cómo Él ha vencido? Como el cordero. Como el cordero. Y quisiera pensar en algunas cosas que hemos leído en estos pasajes donde se demuestra su victoria. Él venció al pecado. Venció al pecado. Cuando el Señor murió en la cruz como el cordero inmolado, parecía que era el día de su derrota. Sus discípulos cercanos se alejaron huyendo despavoridos. Él estaba allí colgado en medio de esos dos malhechores. A la vista de muchos parecía que él estaba derrotado ese día. Pero no. Ese era el día del triunfo, el día de su victoria. Él expresó unas palabras que revelan su triunfo,
que revelan su victoria. Él dijo, consumado es. Estaba declarando que se había completado, que se había hecho una obra que había recibido del Padre. Él estaba realizando allí la obra de nuestra redención, de nuestra salvación. Y Él venció al pecado, amigo, venció al pecado. Dios castigó en Él el pecado de todos nosotros. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Dios castigó el pecado de todos nosotros en ese Cordero inmolado, inocente, sin pecado. Dios le hizo pecado. Amigo, Él venció al pecado. Y hasta esta hora, el pecado te tiene atado, te tiene dominado. No has podido romper las gruesas cadenas del pecado que te atan. Cristo ha vencido el pecado, y los que se identifican con Él son victoriosos. Pueden decirle no al pecado. Antes de creer, el pecado era un amo en nuestras vidas. Nos daba orden y teníamos que cumplirle. No podíamos zafarnos del pecado. Le pregunto en esta noche, ¿usted se ha zafado del pecado? ¿Usted ha sido libre del pecado? Aquí está el Rey vencedor, el victorioso. Él venció al pecado, y los que se acercan a Él son limpios de su pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y ahora el creyente tiene el poder para decirle no al pecado. El pecado que antes, vuelvo a insistir, era mi amo cruel, que me daba órdenes y tenía que someterme a Él. No podía salir de su yugo, no podía zafarme de sus cadenas. El pecado me tenía cautivo, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo en la cruz, como el Cordero, venció al pecado. Si hasta ahora sientes esas cadenas que pesan en tu alma, las cadenas del pecado, Cristo venció al pecado. Él es el Rey victorioso, el Rey vencedor. Pero no solamente allí en el Gólgota Él venció al pecado, Él venció la muerte. Venció a la muerte. Amigo, qué verdad tan preciosa. Cristo en la cruz, en el Gólgota, venció al pecado. Fue sepultado, pero al tercer día la tumba no le pudo contener. Él venció a la muerte. Como dice la Escritura, muerte, yo seré tu muerte. Hemos leído que Él se sometió, se identificó con nosotros, asumió humanidad. Y en ese cuerpo, en la cruz, en el Gólgota, Dios castigó el pecado de todos nosotros, venció al pecado, pero venció a la muerte. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y el que se identifica con Cristo es vencedor de la muerte. Amigo, ya la muerte no espanta para el creyente. No espanta. Yo no espero morir. Estamos esperando ese momento, como hemos leído en el capítulo 4, cuando el Señor llame a su iglesia, sube acá. Usted sabe bien que los creyentes esperamos el rapto de la iglesia, la venida de Cristo, cuando Él venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¡Qué día tan dichoso y glorioso espera al salvado! Vamos a reunirnos con Él, le vamos a contemplar a Él para siempre jamás. Pero
me llega la muerte, ya la muerte no asusta. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte. Él resucitó. Por eso el apóstol Pablo dice emocionado: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él salió de la tumba vencedor y triunfante. El Rey ha vencido. Venció el pecado, venció a la muerte. ¿Te intimida la muerte, amigo? ¿Qué va a pasar con usted 5 minutos después que el corazón se pare? ¿Qué va a pasar? ¿No te preocupa la eternidad? Pero aquí está un vencedor, uno que ha triunfado, venció al pecado, venció a la muerte. Pero él también venció a Satán y a todos sus demonios. Nosotros sabemos que en los aires opera este ser malo y perverso. Él es llamado el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Nosotros estamos seguros que los cielos atmosféricos están saturados por huestes de maldad. Pero bendita verdad, triunfo, triunfo, cantemos la gloria del Rey poderoso, por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte, el fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido Satán. Amigo, ¿en qué lado estás? ¿Estás en el reino de las tinieblas o estás en el reino de la luz? El reino de la luz, donde está Él, el Rey vencedor que venció al pecado, que venció a la muerte y que venció al enemigo de las almas, a Satanás y todos sus demonios. Él triunfó. ¡Qué verdad tan gloriosa! Por eso Juan deja de llorar, porque se le presenta el león de la tribu de Judá, el Rey, y ve el Cordero, ve al Salvador, porque Él es Rey, Salvador, Él es Señor y Cristo, amigo. Pero quiero terminar en esta noche. Este que ha vencido el corazón de muchos. Bendito 22 de diciembre del año 1980, este fue vencido por Él. Había oído su palabra, había escuchado el mensaje del Evangelio, pero seguía obstinado en mi rebelión. Hasta ese día, cuando Él nuevamente me llamó: venid. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y el Rey me venció. Hemos leído en el Antiguo Testamento de un hombre llamado Simei. Yo no sé si usted estuvo atento a la lectura. Este hombre estaba maldiciendo al rey David. David estaba acompañado del pueblo y estaban sus valientes a su alrededor. Y aquel hombre, en una actitud obstinada y rebelde, maldice al rey. ¿Cómo va a hablar mal del rey? Y le dice: fuera. Fuera, hombre sanguinario y perverso. ¡Qué insensatez, Simei! ¿Cómo vas a hablar así del rey? Pero este hombre, en su insensatez, en su iniquidad, habló del rey de esta manera: fuera. Y el rey regresó.
y estaba su ejército, sus valientes estaban con él. Y este hombre, cuando ve al rey regresar, cambia de actitud. Ya no es el insensato, el rebelde. El hombre cambia de actitud y se humilla ante el rey. Se postró delante del rey y le dice: no me culpe, mi señor, de mi iniquidad, no me culpe. No tenga memoria de mis males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No lo guarde el rey en su corazón. Y entonces Simei dice: porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado. Y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. ¿Y qué hizo David? Él no sacó su espada. Merecía que sacara su espada y lo matara. Porque había ofendido al rey, había hablado neciamente contra el rey. Le lanzó piedras. Pero ¿qué recibió ese hombre cuando él se acerca al rey y le pide perdón? ¿Qué recibió? Misericordia. No morirás. No morirás. Amigo, amiga, ¿sabe algo? Que usted ha hablado mal contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que usted ha ofendido al Rey de Reyes y Señor de Señores, al león de la tribu de Judá. Y usted me dirá: no, hermano, usted me está ofendiendo a mí. Pero le voy a decir algo. Todo pecado es una ofensa contra el Rey. Todo pecado, todo pecado. Ese mal pensamiento es una ofensa contra Él. Esas malas palabras es una ofensa contra Él. Esos malos sentimientos es una ofensa contra Él. Has pecado, has ofendido al Rey. Te has inclinado ante una imagen, estás ofendiendo al Rey. ¿Qué mereces? Mereces la muerte. Pero qué actitud sabia. Este hombre se humilló. Fue vencido por el rey. Hablando reverentemente, sacó su bandera blanca. Se rindió. ¿Hasta cuándo vas a seguir con tu atrevida rebelión? Si no te has puesto a cuentas con él, si no has pedido perdón, si no te has humillado, si no has reconocido tu pecado, recuerda algo: te vas a enfrentar con la ira del Cordero. Ojalá que no sea esa su actitud en esta noche, sino que como este hombre, usted venga postrado y sea vencido por su amor. Usted venga ante Él humillado, reconociendo su pecado. Él es el león de la tribu de Judá, el Cordero como inmolado. Él venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satán. Y ojalá que te venza a ti en esta noche con su amor. Su amor tiene esa capacidad de atraer a las almas a Él. Ojalá que tomes la actitud que tomó este hombre Simei. Se postró, reconoció su mal y el rey le dio su perdón. Como hemos cantado, deja entrar al Rey de Gloria. Ábrele tu corazón. Cuéntale tu triste historia. En sus labios hay perdón. Que Él bendiga su